Bendiciones, queridos hermanos, familia de la fe. Dios les bendiga, ¿cómo están? Bueno, es un gusto para mí poder seguir compartiendo con ustedes esta serie, ¿sí?, de la ley de Dios practicada, ¿sí?, escrita en el corazón antes que fuera escrita físicamente por ejemplo, la ley de Moisés. Hoy vamos a seguir hablando de este tema, especialmente de Jacob, ¿sí? Entonces, soy el pastor Cristian Jiménez del Ministerio Bet Dabar Fonte di Vita de la ciudad de Ragusa, y para mí es un privilegio, como les decía, poder compartir con cada uno de ustedes la profundidad, la revelación de la palabra de Dios. El punto que estamos viendo es cómo hombres y mujeres de Dios pusieron en práctica la palabra de Dios sin tener una referencia bíblica, una referencia escrita, ¿sí? Sino que ellos actuaron de modo espontáneo, y eso es lo interesante, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar de Jacob. Mire lo que dice Jacob. Génesis, respecto a Jacob, Génesis 28, 10, ¿sí? 28, 10, del versículo, justamente, del versículo 10 al 22. Y dice así la palabra: y salió Jacob de Beersheba y fue a Harán, y encontró un lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó una de las piedras de aquel paraje y la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Entonces dice el 13, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente. Y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Sí? 15. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que yo haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. Esto no es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por columna y derramó aceite sobre ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, bien que Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si Dios va conmigo y me guarda en este viaje que voy, y me da pan para comer y vestidura para vestir, y si vuelvo en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por columna será casa de Dios, y de todo lo que me des el diezmo apartaré para ti. Hasta el versículo 22. Jacob vemos que tuvo una revelación muy grande de la gloria del Señor, y como resultado él hace una triple promesa, ¿sí? Una triple promesa. Primero dice: Jehová será mi Dios. Fíjese en el versículo 21, Jehová será mi Dios. Número 2, después dice:
El versículo 22 habla, y esta piedra que he puesto por columna será la casa de Dios. Número 2, se refiere, él le da importancia no solamente a que el Señor sea su Dios como lo fue de Abraham, como lo fue de Isaac, sino también para él como importancia, sino que también le da prioridad e importancia a la casa de Dios, importante la casa de Dios, nuestras congregaciones, los lugares donde nos congregamos, nos reunimos como iglesia, son muy importantes según esta perspectiva de la Escritura. Y número 3, dice, y todo lo que me des, de lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Él no solamente le promete el diezmo al Señor, sino que promete primero que el Señor sea su Dios. Número 2, habla de la casa, que esa piedra que él dejó como señal iba a ser el lugar de la casa de Dios. Ahora, de nuevo surge esta pregunta, ¿verdad? Que yo la tengo anotada acá y lo quiero rever con ustedes. La pregunta es, ¿quién le dijo, ¿sí?, a Jacob que tenía que dar el diezmo? ¿Sí? ¿Dónde lo leyó? ¿Dónde estaba escrito? En ningún lado. Estaba en su corazón. Es interesante porque no había ley de diezmo, ¿sí?, en ese tiempo. Y eso vino más adelante, ¿sí? Sin embargo, Jacob promete darle al Señor el diezmo de todo. Eso es maravilloso, ¿sí? Eso es maravilloso y esto habla de la esencia del creyente, ¿sí? O sea, estas 3 cosas que él dijo habla de la esencia del creyente. Donde primero el Señor tiene que ser nuestro Dios en todo. Número 2, darle importancia y prioridad a la casa de Dios. Y por último, como consecuencia de desear que el Señor sea el centro de nuestras vidas y amar su casa, determinarse a darle al Señor el diezmo de todo lo que Él nos dé. ¿Sí? El diezmo viene al final según esto que estamos viendo de Jacob. En tercer lugar, el primer lugar la prioridad es el Señor, porque no sirve tanto darle el diezmo al Señor si Él no es el centro. No tiene tanto peso, tanta importancia darle el diezmo si para nosotros la casa de Dios no significa nada. Entonces el orden es ese. Viene el Señor nuestro Dios, reinando, guiándonos, determinando nuestro destino, guiándonos con su presencia, número 1. Número 2, la importancia de su casa. La importancia de su casa. Maravilloso. Y número 3, darle al Señor, como dijo Jesús, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, hablando siempre de ese contexto económico, de ese contexto de tributo, ¿verdad? Entonces, recordemos que Jacob también tenía las promesas de la herencia de Abraham, ¿sí?, y de Isaac. No quiero entrar en detalle, usted lo puede ver, lo puede corroborar en Génesis 25, 21, 23, cuando Rebeca ora y el Señor le dijo que en su seno había 2 simientes, pero el mayor iba a servir al menor. Así que ya el Señor había determinado que el heredero de las promesas iba a ser Jacob, ¿verdad? Eso está en Génesis 25, 21, 23. Y también en Génesis 25, 29, 34 vemos cómo Esaú le vende la primogenitura, los derechos de la primogenitura, y queda oficialmente declarado como heredero, como propietario de los derechos de primogenitura Jacob. Ahora, notemos que Abraham diezmó, ¿sí? Y la palabra dice que Abraham es el padre de la fe. Mire esto qué interesante. Abraham fue el primero que tomó la iniciativa de diezmar, ¿sí? Y la Escritura nos enseña que él es el padre de la fe en el Nuevo Testamento, en Gálatas. Entonces, para diezmar hay que tener fe, hay que tener la fe y la genética que tenía Abraham. Para diezmar hoy es necesario
tener características, porque hay gente que no entiende, gente que no quiere, gente que se revela, gente que maldice, que condena el aspecto del diezmo. Pero Abraham nos dio una gran herencia, una gran enseñanza, y nosotros somos, como dice Gálatas, hijos de Abraham por la fe, ¿sí? En Cristo. Ahora, solamente sus hijos pueden poner por obra también este principio del diezmo, ¿sí? Jacob diezmó o prometió el diezmo, y Jacob es el Israel. Jacob es Israel. Los que hoy nosotros, si usted considera, somos, como dice la Escritura, el Israel de Dios. Así que tenemos esa herencia bendita. Tenemos la genética, ¿sí? Y la determinación, sea de Jacob que de Abraham. Hay que tener fe para diezmar, como así también la simiente santa. Así que bueno, simplemente quería compartir esto, cómo Jacob se determina, ¿no? Como él dice, si el Señor está conmigo, me acompaña, me ayuda, Él va a ser mi Dios y esta piedra va a ser su casa, y todo lo que yo tenga, todo lo que Él me dé, el diezmo apartaré para Él. Es interesante, como habíamos dicho, que no había una referencia escrita, sino que él entendió que eso es del Señor, el diezmo es del Señor, y es sano, y es correcto que el creyente en esta dispensación, que no es la dispensación de la ley, sino de la gracia, y aunque en el Nuevo Testamento se hable poco del diezmo, darle al Señor el diezmo como lo hizo Abraham por la fe y lo hizo Jacob. De hecho, si usted lee Hebreos 7:8, va a encontrar que en la tierra reciben diezmos hombres mortales, pero en los cielos uno, el que se da testimonio de que vive eternamente. Así que bueno, yo lo dejo con estos principios, espero que les sea de bendición, que les sea de utilidad, y nos gozamos por la palabra bendita, y nos gozamos también por la revelación que el Señor nos da para poder crecer, para poder llegar a niveles, ¿sí? A niveles de crecimiento, a niveles de madurez. Qué bueno, qué interesante esto, qué interesante. Interesante cómo ellos actuaron en fe. Actuaron en fe. No actuaron por el mandamiento, no actuaron por el dictamen, no actuaron por el decreto, no actuaron por por la obligación, sino que actuaron por la fe. Y actuaron como el Señor quería que actuasen, dándole al Señor lo que es de Él. Así que bueno, eso es sano, repito, para nosotros, y tenemos que seguir en esta línea. Ok, la semana próxima, el próximo video, voy a hablar seguramente de Judá, ¿sí? Vamos a hablar de Judá, la legislación de Judá, como él establece normas, ¿sí? Y practica normas que después las vamos a encontrar escritas en la Torá, ¿sí? En el Pentateuco, más adelante. Así que bueno, simplemente eso, muy agradecidos por esta oportunidad, y bueno, un gusto para nosotros también como Iglesia del Señor poder compartir con ustedes la profundidad y la riqueza maravillosa de la palabra de Dios. Tenemos que crecer, tenemos que llegar a la estatura, como dice la palabra Hebreos, ¿no? Del varón perfecto, a esa estatura de plenitud, y el Señor nos ayuda en medio de tanta apostasía, en medio de tanta frialdad, en medio de tanta naturalidad que hay, en medio de tanta religiosidad. El Señor sigue revelando, sigue hablando a su pueblo para que vivamos en modo saludable, en modo bendecido, así como Abraham, como Jacob, que hemos visto acá en la Escritura. Bien, para mí, repito, es un gusto compartir con ustedes, que el Señor nos da la oportunidad a través de este medio de poder compartir con ustedes la palabra, ¿sí? Muchas bendiciones, shalom.